Un profeta que desafió a reyes, que enfrentó a falsos dioses, que fue sostenido por el poder divino en los desiertos y que al final de su vida no conoció la muerte. Esta es la historia de Elías, un hombre cuya existencia estuvo marcada por el fuego de Dios y cuyo destino fue tan extraordinario que aún hoy nos deja sin aliento. La Biblia nos cuenta que llegó un momento en que los cielos se abrieron y un carro de fuego descendió para llevarlo vivo hacia la eternidad. No fue un mito, no fue una leyenda, fue un acontecimiento real que marcó para siempre el curso de la fe. Y es precisamente ese misterio lo que exploraremos aquí. Antes de sumergirte en esta narrativa fascinante, quiero que hagas algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campana de notificaciones y deja en los comentarios tu reflexión inicial. ¿Qué crees que significa ser llevado vivo por Dios al cielo? Tu participación no solo fortalece esta comunidad, sino que te conecta con un espacio donde la palabra de Dios cobra vida de una manera única. Hazlo ahora, porque este viaje espiritual recién comienza. Imagina por un instante la magnitud de este acontecimiento. Ningún ejército, ninguna multitud, ningún poder humano pudo detener lo que estaba por ocurrir. La escena es majestuosa y a la vez profundamente misteriosa. Elías no muere en soledad ni en derrota, sino que es honrado por el propio Dios con un desenlace que trasciende la comprensión humana. Este detalle nos plantea un interrogante que resuena a través de los siglos. ¿Qué quiso decirnos Dios al llevar a su profeta en un carro de fuego? No se trata de una simple historia antigua, es un mensaje vivo que toca a nuestra generación con la misma fuerza que impactó a los que fueron testigos en aquel tiempo. Elías aparece en las páginas de la Escritura como un hombre radicalmente diferente a los demás. No buscaba aplausos, no temía a las amenazas, no se doblegaba frente a los poderosos. Su vida se convirtió en una llama que ardía en medio de una nación envuelta en oscuridad, y en su final extraordinario, esa llama no se apagó, sino que se elevó al cielo con un fulgor indescriptible. Al pensar en esto, surge un desafío personal. ¿Qué clase de fuego arde en tu vida? ¿Es un fuego débil que se apaga con el viento de las pruebas, o es un fuego encendido por Dios que permanece firme ante la tormenta? Lo que hoy vas a escuchar no es simplemente la crónica de un milagro impresionante. Es una invitación a reflexionar sobre la grandeza del poder de Dios, sobre el propósito de la fe y sobre el destino eterno que espera a aquellos que deciden vivir de manera radical para Él. La historia de Elías es también la historia de lo que Dios puede hacer con alguien dispuesto a obedecer sin reservas. Y la forma en que su vida termina abre una ventana a un misterio que nos conecta con la esperanza de la vida eterna. Cada palabra que narraremos a continuación fue preservada para enseñarnos que la fe no es una idea vaga ni un consuelo pasajero. La fe es un fuego que transforma, que guía, que sostiene. Elías vivió bajo esa convicción y por eso su destino fue distinto. La escena del carro de fuego no es un detalle aislado, es la culminación de una vida entregada al propósito divino. Y mientras lo descubrimos juntos, quiero que te prepares para más que escuchar una historia. Quiero que te dispongas a experimentar cómo este relato puede despertar algo nuevo dentro de ti. Hoy comenzamos un recorrido que nos llevará a través de la vida, los desafíos, las victorias y la gloriosa partida de Elías. Cada capítulo revelará aspectos que quizá nunca habías considerado y que pueden marcar un antes y un después en tu manera de entender la fe. Por eso te insisto una vez más, suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesita un impulso espiritual y comenta qué esperas aprender de la historia de Elías. No dejes pasar la oportunidad de ser parte activa de este viaje. Cuando un hombre común es tocado por lo eterno, lo imposible se vuelve real. Y en el caso de Elías, lo que parecía ser el fin se convirtió en el inicio de una revelación eterna. Acompáñame hasta el final, porque descubrirás que el mismo Dios que levantó a Elías sigue obrando hoy con la misma fuerza. Este es el momento de encender tu fe y dejar que la llama del Espíritu de Dios ilumine tu vida. Elías
No apareció en un escenario tranquilo ni en una época de abundancia espiritual. Surgió en medio de un pueblo que había olvidado la voz de Dios y que se había rendido a la idolatría. Israel estaba gobernado por Acab, un rey que no temía al Señor y que, junto a Jezabel, promovía la adoración a Baal, un dios extranjero que representaba la corrupción, la lujuria y la violencia espiritual. La tierra se encontraba seca, no solo por la falta de lluvia que castigaba el suelo, sino por la ausencia de fidelidad en los corazones de la gente. Fue precisamente en ese contexto oscuro que apareció un hombre llamado Elías, sin títulos nobiliarios, sin ejércitos a su lado, pero con una convicción inquebrantable: obedecer al Dios vivo. Su primer acto público ya fue una confrontación directa con el poder establecido. Elías se presentó ante el rey y declaró con firmeza que no caería lluvia sobre la tierra hasta que él lo anunciara. En aquella palabra estaba el sello de la autoridad divina, un anuncio que sacudiría los cimientos de la nación y que dejaría claro que el verdadero control del cielo no estaba en manos de ídolos falsos ni en decretos humanos, sino en la voluntad de Dios. Elías entendía que su misión no era complacer a hombres ni buscar seguridad personal. Su tarea era recordar a un pueblo extraviado que la fidelidad a Dios es la fuente de vida. A partir de ese momento, la vida de Elías se convirtió en un constante enfrentamiento entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. No era un líder respaldado por multitudes, era un profeta que caminaba en soledad muchas veces, sostenido únicamente por la presencia divina. Dios lo escondió junto al arroyo de Querit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos. Este detalle revela la naturaleza de su llamado. Elías no dependía de la aprobación humana ni de los recursos naturales. Su sustento provenía directamente del cielo. Esta escena inicial marca la diferencia entre un hombre común y un profeta, la capacidad de confiar en lo imposible y vivir bajo el cuidado absoluto de Dios. En medio de aquella sequía, cuando cada rincón de Israel clamaba por agua, Elías experimentaba un manantial espiritual que lo mantenía de pie. Y es aquí donde surge una de las primeras lecciones de su vida. Cuando el mundo se seca, Dios abre fuentes ocultas para los que confían en Él. Esa confianza no es pasiva, es activa, porque lo llevó a obedecer incluso cuando el camino parecía absurdo. De esa manera Elías se convirtió en un hombre de fuego, no por la violencia de sus palabras, sino por la pureza de su fe que ardía como una antorcha en medio de la oscuridad. Elías también fue testigo de cómo Dios se manifestaba más allá de las fronteras de Israel. Cuando fue enviado a Sarepta, encontró a una viuda al borde de la desesperación. Tenía apenas un poco de harina y aceite para preparar su última comida antes de morir con su hijo. Pero al obedecer la palabra del profeta, aquella mujer experimentó el milagro de la provisión continua. El aceite no escaseó, la harina no se agotó, y la vida resurgió donde antes solo había desesperanza. Este episodio muestra el alcance de la misión de Elías. No solo confrontar a los reyes y a los ídolos, sino también llevar esperanza concreta a quienes parecían olvidados. La intensidad de su ministerio alcanzó un punto culminante en el Monte Carmelo. Allí, frente a cientos de profetas de Baal, se levantó solo con una oración sencilla, pero cargada de poder. Mientras los falsos profetas gritaban y se cortaban tratando de provocar una respuesta de su Dios inexistente, Elías clamó al Señor de Israel y el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar y hasta el agua que lo rodeaba. Fue un momento de gloria, una demostración pública de que solo Jehová es Dios. Sin embargo, más allá del espectáculo, lo que realmente definió ese instante fue la fe de un hombre dispuesto a confiar en que la respuesta de Dios sería suficiente para silenciar las voces de la idolatría. Aún así, Elías no era un héroe inquebrantable. Después de aquella victoria, experimentó el peso de la persecución y el miedo. Jezabel juró destruirlo, y el profeta huyó hacia el desierto, deseando incluso morir. Este contraste revela la humanidad de Elías. Era un hombre sujeto a las mismas debilidades que cualquiera de nosotros. Sin embargo,
Fue en su momento de mayor fragilidad cuando experimentó la ternura del Dios que lo buscó en el silencio. No fue un terremoto, ni un viento fuerte, ni un fuego lo que reveló la presencia divina, sino un susurro apacible que le devolvió la esperanza y lo reorientó hacia su misión. Elías fue un hombre de fuego en medio de tinieblas, porque aprendió a escuchar a Dios en el estruendo y en el silencio, en los milagros públicos y en la soledad del desierto. Su vida nos enseña que el poder no está en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, confiando en la voz que viene del cielo. Ese es el secreto de los hombres y mujeres que marcan la historia. No son perfectos, pero arden con un fuego que el mundo no puede apagar. Y ese mismo fuego, el que acompañó a Elías en cada etapa, es el que Dios quiere encender en nuestra generación. Los últimos días de Elías no fueron comunes ni casuales. Cada paso que dio estuvo lleno de un simbolismo profundo que nos revela la preparación espiritual de un hombre destinado a no conocer la muerte. La Escritura nos muestra que Elías emprendió un recorrido acompañado por Eliseo, su discípulo y heredero espiritual. No fue un viaje improvisado, sino una ruta marcada por estaciones que tienen un significado profético y eterno. Betel, Jericó y el Jordán no fueron simples lugares geográficos, fueron señales de un proceso interior que Dios quería mostrar a través de su profeta. Este camino fue un recordatorio de que la ascensión de Elías no fue solo un acto milagroso, sino la culminación de un proceso de obediencia y de revelación espiritual que hoy sigue hablando a quienes buscan vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. Betel fue la primera parada y no podía ser de otra manera. Betel significa casa de Dios y en la historia bíblica es un lugar de pacto, de encuentro y de altar. Allí Jacob tuvo su visión de la escalera que unía el cielo y la tierra, y allí levantó un monumento recordando la fidelidad divina. Que Elías pasara por Betel antes de ser llevado al cielo nos muestra que ningún arrebatamiento sucede sin una vida fundada en la presencia de Dios. No se trata de actos externos, sino de un corazón que ha aprendido a habitar en lo sagrado. Elías estaba recordando con cada paso que su ministerio y su destino no nacieron de sus fuerzas, sino del Dios que lo llamó desde el principio. Eliseo, que insistía en no apartarse de su maestro, entendía que estaba presenciando un legado en movimiento, una enseñanza viva de que todo profeta verdadero debe empezar y terminar en el altar. Desde Betel, Elías avanzó hacia Jericó, la ciudad de las murallas derribadas. Jericó representa el lugar de batallas pasadas y victorias sobrenaturales. Fue allí donde Josué vio cómo las murallas más impenetrables caían por el poder de la obediencia y la alabanza. El paso de Elías por Jericó habla de la necesidad de recordar que todo siervo de Dios debe atravesar enfrentamientos imposibles y verlos resueltos no por estrategias humanas, sino por la mano divina. Elías no fue un profeta que vivió en la comodidad. Fue un hombre que constantemente enfrentó muros de oposición, reyes, falsos profetas, amenazas de muerte. Y sin embargo, como las murallas de Jericó, todo aquello cayó porque Dios lo sostenía. Para Eliseo, caminar junto a su maestro en ese lugar era una lección silenciosa. El poder de un ministerio no está en evitar las batallas, sino en atravesarlas con la certeza de que Dios es el que derriba los obstáculos. La última estación fue el río Jordán, un lugar cargado de simbolismo en la historia de Israel. El Jordán era la frontera que separaba el desierto de la tierra prometida, el límite entre el pasado de esclavitud y el futuro de herencia. Fue allí donde Josué cruzó con el pueblo hacia la tierra prometida, donde Juan bautizó multitudes llamándolas al arrepentimiento, y donde Jesús mismo descendió a las aguas para inaugurar su ministerio. Elías llegó al Jordán acompañado de Eliseo, y con el poder de su manto golpeó las aguas, abriéndolas para pasar en seco. Ese acto fue mucho más que un milagro, fue una declaración profética. Quien está destinado a ser llevado por Dios debe aprender a cruzar ríos imposibles. El Jordán simboliza la transición, la separación de lo terreno para entrar en lo eterno. Para Elías,
Ese cruce fue el umbral hacia el cielo, y para Eliseo fue la señal de que el mismo poder reposaría sobre él. El recorrido de Betel, Jericó y Jordán no fue un simple viaje de despedida. Fue una enseñanza final de Elías para su discípulo y para todos los que leen la Escritura. Cada lugar representaba un aspecto esencial de la vida espiritual: pacto, batalla y transición. Elías no fue llevado de repente. Su ascensión fue preparada con un mensaje claro. Solo quien pasa por el altar, enfrenta las murallas y cruza el río, está listo para ser elevado por Dios. Eliseo lo entendió y por eso pidió una doble porción del espíritu de su maestro. No era ambición, era la conciencia de que la misión que continuaba necesitaba una unción aún mayor. Este camino secreto hacia el arrebatamiento también nos habla hoy. Nos recuerda que la vida cristiana no es un salto directo a la gloria, es un proceso de pasos que forman carácter, que revelan fidelidad y que nos preparan para lo eterno. Elías caminó esas sendas físicas, pero lo que realmente estaba recorriendo eran los paisajes interiores de su fe. Al verlos, descubrimos que cada creyente también es llamado a pasar por Betel, Jericó y Jordán en su propia vida, encontrando a Dios en la intimidad, enfrentando batallas imposibles y cruzando las fronteras que nos llevan más allá de lo natural. Ese es el camino secreto que prepara a un hombre o a una mujer para vivir en la dimensión del Espíritu. La escena que marca la culminación de la vida de Elías es una de las más impactantes de toda la Biblia. Después de recorrer aquel camino de pactos, batallas y transiciones, llegó el momento en que el cielo se abrió para recibir al profeta. Eliseo, su discípulo fiel, estaba a su lado y juntos caminaban conversando cuando de pronto lo imposible sucedió. Un carro de fuego, acompañado por caballos también encendidos en resplandor, descendió con fuerza. No fue un fenómeno natural ni un espectáculo de la imaginación. Fue un acto deliberado de Dios, un signo del poder sobrenatural que interviene en la historia humana para recordar que Él es Señor de la vida y de la eternidad. El carro de fuego no fue un detalle decorativo, fue una manifestación cargada de significado espiritual. En toda la Escritura, el fuego es símbolo de la presencia divina. Es fuego lo que consume el sacrificio en el Carmelo, fuego lo que guía a Israel en el desierto por medio de la columna ardiente, fuego lo que purifica los labios de Isaías cuando es tocado por un carbón encendido. El carro y los caballos de fuego no son simples imágenes de transporte celestial. Son la revelación de que la partida de Elías fue envuelta por la misma presencia ardiente de Dios. El cielo no envió ángeles discretos, ni un viento silencioso, envió fuego, porque la vida de Elías fue una vida marcada por ese mismo elemento: ardor en la fe, pasión por la verdad y purificación en su caminar. Eliseo, testigo de aquella escena, quedó impactado. La Escritura dice que exclamó con voz fuerte: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Su grito no fue simple emoción, fue un reconocimiento. Eliseo entendió en ese instante que Elías no era solo su maestro, era la representación de la fuerza espiritual que sostenía a toda la nación. El carro y los caballos de fuego no eran un adorno para impresionar, eran la confirmación de que la verdadera seguridad de Israel no estaba en ejércitos humanos ni en estrategias militares, sino en los profetas de Dios que mantenían encendida la llama de la fe. El arrebatamiento de Elías también tiene un mensaje profético que atraviesa los siglos. Nos recuerda que el poder de Dios no se limita a intervenir en lo visible, sino que trasciende la muerte misma. En la humanidad, el final de la vida suele ser un momento de derrota, de silencio y de separación. Pero con Elías Dios rompió el esquema y mostró que Él tiene autoridad absoluta sobre el destino humano. Este hecho se convierte en un anuncio anticipado de lo que más adelante sería la victoria de Cristo sobre la muerte y la promesa de vida eterna para los que creen. El carro de fuego es un anticipo, un destello de lo que espera a los fieles, la certeza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mayor. Pero más allá del misterio teológico, esta escena tiene un llamado práctico.
¿Qué significa que Elías fuera arrebatado en fuego? Significa que su vida fue coherente de principio a fin. El fuego que lo envolvió al final no fue distinto del fuego que lo acompañó en el Carmelo, en la oración, en la obediencia y en la soledad. Fue la confirmación de que un hombre que vive consumido por la presencia de Dios también será recibido por esa misma presencia en gloria. No se trata de un espectáculo reservado a unos pocos elegidos, sino de una señal de lo que Dios quiere hacer con todos aquellos que deciden caminar con Él con fidelidad. Eliseo quedó con el manto de su maestro en las manos. Ese detalle no es secundario. Mientras Elías ascendía en fuego, algo descendía a la tierra, la responsabilidad y la unción para continuar la obra. Dios nunca deja un vacío en su plan. Elías fue llevado, pero Eliseo recibió la doble porción que había pedido. Aquí se revela otro aspecto del misterio. El arrebatamiento no fue solo un acto glorioso de despedida, fue también un momento de transferencia. Mientras el cielo recibía a uno de sus profetas, la tierra era fortalecida con otro. El fuego que envolvió a Elías no se extinguió en el aire, se multiplicó en el ministerio de Eliseo. El carro de fuego, entonces, no debe verse como un final aislado, sino como un puente entre generaciones. Elías sube, Eliseo continúa, y la llama de Dios sigue ardiendo. Ese es el misterio. El fuego de Dios nunca se apaga, se transmite. Hoy, al contemplar esta escena, somos invitados a preguntarnos si estamos listos para recibir el manto que otros dejaron, si estamos dispuestos a vivir encendidos por un fuego que no se negocia ni se compra, un fuego que solo viene de la intimidad con Dios. El misterio del carro de fuego no es una historia lejana, es un llamado a encender nuestra vida con la misma pasión que marcó a Elías hasta el último instante. Elías no desapareció en el olvido cuando fue llevado en aquel carro de fuego. Su figura trascendió generaciones y se mantuvo viva en la memoria y en la esperanza del pueblo de Israel. La prueba más contundente de esto se encuentra siglos después, en un episodio crucial de la vida de Jesús, el Monte de la Transfiguración. Allí, ante los ojos asombrados de Pedro, Jacobo y Juan, aparecieron Moisés y Elías conversando con el Mesías. Este detalle no es casual. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y ambos, junto a Jesús, revelan la plenitud del plan divino. La presencia de Elías en ese momento histórico muestra que su ministerio no terminó con el fuego del carro, sino que continúa apuntando hacia la obra redentora de Cristo. Elías fue más que un profeta de confrontación, fue un puente. Su vida unió el pasado con el futuro, la justicia de Dios con la esperanza de la redención. Su aparición junto a Jesús nos revela que los que permanecen fieles no quedan sepultados en la historia, sino que son parte activa del propósito eterno. Allí, en la gloria de la transfiguración, Elías se convierte en testimonio de que el arrebatamiento no fue un cierre, sino una preparación para estar presente en los momentos más decisivos de la revelación divina. El legado de Elías también se extiende a las promesas proféticas. El libro de Malaquías anuncia que antes del día del Señor volvería el espíritu de Elías para preparar al pueblo. Este anuncio se cumplió en Juan el Bautista, quien no era Elías reencarnado, pero sí vino con la misma unción y la misma misión: confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y preparar el camino para el Señor. Juan heredó la fuerza espiritual de Elías y con su predicación despertó a una generación dormida. De esta manera, Elías se convirtió en una figura que no solo pertenece al pasado, sino que resuena en la misión de aquellos que, como Juan, se atreven a encender la llama de la verdad en medio de un mundo frío. Este legado eterno también tiene un componente personal. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero que cuando oró, el cielo respondió. Este recordatorio es poderoso porque nos quita la idea de que Elías fue un ser inalcanzable. No era un superhombre, era un hombre común, pero entregado a un Dios extraordinario. Su legado, entonces, no es un llamado a admirar desde lejos, sino a imitar desde cerca.
Si Elías pudo caminar con tal intensidad de fe, también nosotros podemos vivir de esa manera, porque el mismo espíritu que lo sostuvo sigue actuando en nuestra generación. Elías, más allá del tiempo, es también una advertencia. Su vida nos muestra que no podemos conformarnos con una fe superficial. Dios sigue buscando hombres y mujeres que vivan con la misma radicalidad, con la misma valentía, con la misma pasión. Elías no temió enfrentarse a reyes ni a multitudes porque su temor estaba reservado solo para Dios. Ese es el legado que necesitamos recuperar hoy. Una fe que no se doblega frente a la presión cultural, una fe que proclama la verdad incluso cuando todos callan, una fe que vive encendida con un fuego que no depende de circunstancias externas. La vida de Elías, su arrebatamiento y su reaparición junto a Jesús nos recuerdan que la historia de la salvación es un hilo continuo. Elías no fue un personaje aislado, fue parte de un plan que culmina en Cristo y que sigue desarrollándose en nosotros. Cada vez que escuchamos su historia, no estamos recordando a un héroe muerto, sino recibiendo el eco de una voz que todavía clama: vuelvan a Dios, enciendan la fe, vivan con el fuego del Espíritu. Ese es su legado eterno, una llama que no se apaga con el tiempo ni con la distancia, una llama que debe arder en cada corazón que escucha y cree. La vida de Elías no fue un relato aislado de milagros y confrontaciones, sino un testimonio vivo de lo que significa entregar cada instante a Dios y ser sostenido por su poder. Su historia nos enseña que la fe radical, la obediencia absoluta y la pasión por la verdad no son virtudes antiguas, sino principios intemporales que todavía pueden transformar vidas hoy. Cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, se convirtió en una señal clara. Dios honra a quienes viven en su fuego, y su propósito no termina en la tierra, sino que se extiende hacia la eternidad. Este mensaje es tan relevante ahora como lo fue hace siglos, porque nuestra generación también enfrenta tinieblas, idolatrías modernas y desafíos que parecen insuperables. El ejemplo de Elías nos recuerda que no podemos conformarnos con una fe tibia o pasiva. La vida que arde con el fuego del Espíritu requiere compromiso, coraje y disposición para caminar incluso en soledad. Elías no fue llevado al cielo por casualidad. Fue un hombre que entendió su llamado y vivió acorde a él. Su historia nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir con la misma intensidad, a enfrentarnos a lo imposible con la confianza de que Dios es suficiente? Cada prueba, cada batalla, cada momento de incertidumbre puede ser transformado en un escenario donde la presencia de Dios se manifieste con poder, como lo hizo con Elías. El legado de Elías es un llamado a despertar la fe dormida. Así como su llama fue transmitida a Eliseo y su influencia llegó hasta el monte de la Transfiguración, el fuego de Dios puede activarse hoy en nosotros y en nuestra comunidad. No se trata de esperar milagros espectaculares, sino de vivir con coherencia, de obedecer aun cuando nadie nos observa y de mantener el corazón encendido por la verdad divina. La misma llama que movió cielos y tierra en la vida de Elías está disponible para todos los que deciden buscarla con sinceridad. Hoy el llamado es claro. Nuestra generación necesita hombres y mujeres de fuego, personas que se atrevan a caminar en fidelidad, que no se dobleguen ante la presión cultural y que vivan con un ardor que inspire y transforme. La historia de Elías nos da un mapa espiritual: confrontar las tinieblas con la luz de Dios, enfrentar las batallas con fe inquebrantable, cruzar los ríos imposibles y finalmente, confiar en que Dios recompensa la fidelidad de maneras que trascienden la comprensión humana. Su ascensión al cielo es un recordatorio de que vivir para Dios nunca es en vano y que la eternidad ya tiene preparados actos de gloria para los que se mantienen firmes. Si quieres que el fuego de Dios también arda en tu vida, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora a este canal, da like a este video y deja tu comentario proclamando: Señor, enciende tu fuego en mí. Participar de esta comunidad es sumergirse en historias que transforman, recibir enseñanzas que fortalecen y conectar con un propósito que va más allá de lo visible. Que la llama de Elías no sea solo un recuerdo,
sino una inspiración que encienda tu fe hoy, mañana y siempre.